principal en este tema. Yo soy financiera, 100% financiera. Cuéntanos un poquito de eso para que empecemos de una vez a que la gente pueda aprender. Bueno, María, un gusto. Yo soy Stephanie López, soy una ibaguereña en la ciudad de Bogotá. Hace 4 años llegué a esta ciudad recién convertida en mamá. De hecho, fue el momento en el que llegué a Bogotá. 13, 14 años ya, perdí un poco la cuenta. En la industria de profesión soy contadora. Toda mi especialización, digamos, y estudios y demás se ha enfocado hacia la parte financiera y hacia la parte de optimización tributaria. Y durante los últimos 3 años me he enfocado hacia la planeación financiera 360, como te decía. ¿Qué es el enfoque? No solamente se trata de construir patrimonio, sino proteger el patrimonio que estamos construyendo, todos los riesgos en seguridad social, toda la optimización fiscal, porque creemos que invertir es buscar un vehículo, buscar rentabilidad y al final, pues no es eso, ¿cierto? Porque al César lo que es del César, hay una frase que tiene más de 200 años, dos cosas tenemos ciertas en la vida, la muerte y los impuestos. Por ende, tenemos que cuidar los impuestos y los riesgos que no controlamos, como un fallecimiento prematuro, un accidente, una pérdida de capacidad laboral, con el fin de que podamos inventar las bases sólidas de ese plan financiero y podamos crecer y poder llegar a ese objetivo que todos queremos y es la tranquilidad financiera y que el dinero trabaje por nosotros a través de las inversiones. Qué lindo porque alguna vez hablábamos ahí cuando nos vimos en la asamblea del grupo Cibes, que eso que tú decías, que el dinero trabaje para nosotros y que tras del hecho pues podamos tener un mejor país, ¿no? Yo creo que tratamos de construir país. Así para empezar también quisiera preguntarte algo para que la gente empiece a saber este tipo de cosas, ¿no? Cuéntanos qué percepción tienes de la persona que invierte, que tiene dinero, de pronto tiene un arriendo, pero no sabe ni siquiera quién es la UGPP ni la DIAN. ¿Qué crees que podría estar por ahí pasando y qué riesgos está tomando esa persona? Pues que tiene dos socios ocultos. Y esos dos socios ocultos, efectivamente, DIAN se lleva parte de las utilidades y UGPP es la entidad que se creó con el fin de gestionar los riesgos que a veces nosotros no controlamos. Entonces, seguridad social, salud, pensión, si bien las personas que hoy por hoy invierten están construyendo un patrimonio, ya tienen un nivel, digamos, de desarrollo de alguna manera, ¿cierto? Y nivel de conciencia distinto, que sabe que el sistema no nos va a cubrir, ¿cierto? Entonces voy a construir el patrimonio por mí mismo. Pero aún así el sistema está para cubrirnos ante una situación eventual de salud, ante una situación de pérdida de capacidad laboral, ante una situación de ingresos durante esa etapa de vejez, ¿cierto? Una vejez sin recursos. Y la OGPP está con el fin, digamos, de avalar tanto los ingresos que tenemos, no solamente como empleados o como emprendedores o como empresarios o como independientes, sino también por esas actividades adicionales, como en este caso las rentas de capital, que contribuyamos y hagamos nuestro aporte al sistema. Entonces, tenemos que entender que hace parte de la ecuación y dentro de esa ecuación es cómo yo estratégicamente juego a favor y que esos aportes que sea que se tengan que hacer se hagan con un nivel de claridad, decisiones informadas, o sea, que esas inversiones sepamos exactamente cuánto le corresponde a la DIAN, cuánto le corresponde a la OGPP y al final cuánto nos queda a nosotros. Clave, clave, grandísimo. Además que vi hace poco que hubo un impacto con el decreto, veía que tú ponías. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que, digamos, dentro de los aportes a UGPP, no es que tengamos que contribuir, ¿cierto?, al sistema sobre el 100% de nuestros ingresos. Hay un esquema, ¿cierto?, de presunción de costos que permite que de ese 100% del ingreso nos descontemos unos costos presuntos o costos reales. Ya el inversionista define cuál le conviene más. Ahorita hablabas del arriendo, entonces la persona que recibe la renta de capital y que todavía, por ejemplo, está pagando la cuota, pues está pagando unos intereses, está pagando una administración a la inmobiliaria, está pagando una administración a la copropiedad. Hay cosas eventuales dentro de los inmuebles, costos, ¿cierto?, que se asumen. Entonces, este decreto que tú mencionas, a partir del mes de mayo, modifica ese esquema de presunción de costos y para los rentistas de capital pasa del 27.5 al 28.08, con una novedad muy particular. Y es que dentro de ese esquema de presunción de costos, hasta el mes de abril, no se podía para inversiones como, por ejemplo, dividendos. Entonces, para los inversionistas activos que hay en TikTok una pregunta de qué inversiones van a estar interesantes este año, pues hay aquellas personas que les gusta comprar acciones, acciones colombianas que paguen dividendos,
corporaciones americanas que paguen dividendos, pues estos dividendos anteriormente eran 100% grabados, llamémoslo así, a seguridad social. O sea, se contribuía a la total. Ahora no, ahora sí se puede aplicar este esquema de costos. Entonces, conocer el porcentaje es bien importante, ¿cierto? Porque nos permite de ese 100% descontar inicialmente ese 28.08%. Y luego sobre eso, sí determinar si tengo o no tengo capacidad de contribuir. Y ahí ya me voy adentrando un poquito, digamos, a cómo se hacen los pagos a seguridad social. Porque resulta que hay muchos mitos y dicen, ah, no, yo no tengo que contribuir porque no tengo más de un salario mínimo. O puede que haya superado el salario mínimo, pero si yo descontando mis costos no tengo capacidad de pago y una persona contribuye cuando efectivamente tiene la capacidad de pago para hacerlo. Entonces, ese 28.08 es parte de nuestra estrategia. Ah, ¿hasta qué punto, cierto? Voy a llegar al salario mínimo. Entonces, ustedes allá los invito a que hagan el ejercicio. ¿Qué pasa si yo genero en rentas de capital un salario mínimo? Lo más probable que ahora no le toque pagar. Anteriormente, si tenías dividendos, sí le tocaba pagar, que no tiene costos. Pero ahora puedes contar ese 28.08, por ahí nos da Gabelita en el lenguaje, ¿cierto? Del día a día para no tener que contribuir, digamos, a la seguridad social. Cuando decimos que no tener que contribuir, no vamos a aportar al sistema, sino que pues un aporte mínimo son 500.000 pesos, 500.000 pesos que se reducen de la utilidad de la inversión. Entonces, y que puede que hoy no estés cotizando, una omisión al sistema de seguridad social y la UGPP y la DIAN llegan en combo, María P. Llegan con sanción, con interés de mora y con el pago inicial que tendrías que haber pagado. Entonces, es mejor saber exactamente si nos toca pagar, hacer los cálculos que no contribuir, porque ya con todas las herramientas de inteligencia artificial, con todo el cruce de información, además que por ahí les doy una chivita. Mucha gente dice, no, pero la OGPP, ¿cómo sabe que yo tengo el ingreso si yo ni siquiera declaro renta? O yo ni siquiera estoy reportando mis ingresos renta. Pues resulta que hay algo que se llama presunción de ingresos y la DIAN presume que tienes ingresos y la OGPP presume que tienes capacidad de pago. Entonces, cada vez es difícil de alguna manera escaparnos hacia entidades que su fin no es sancionarnos, es ayudarnos a entender por qué existe. Y por eso un sistema es un compendio de cosas que ¿cierto? Salud, contribución para el sistema, para nosotros mismos, porque pues, básicamente no estamos exentos de que el día de mañana nos pase algo y puede que seamos rentistas, inversionistas, pero seamos honestos. El de los que ya tienen el patrimonio que el resto del trabajo, estamos ahí todos, ¿cierto? Estamos en ese proceso de construcción. Por ende, aportar al sistema también hace parte de esa gestión. Total, yo creo que una de las metas más grandes en educación financiera también es decirles, el colombiano está acostumbrado a evadir y evadir no tiene un buen final, llamémoslo así. Sale caro, caro, caro. Y uno que ha visto y asesora en cosas, uno termina diciendo, evadir cuesta mucho más por creer que me estoy ocultando. Entonces, el tema es, pues, si no quieren pagar de más, pues nadie quiere pagar de más. Hay que planear, sin lugar a duda. Total. Hay una cosa que me encantó de uno de tus videos. Yo les decía a la comunidad, nosotros tenemos un presupuesto que yo les he enseñado un poco, que no es solamente los ingresos y los gastos, ¿no? Que ahí se queda muy corto, que uno también tiene activos, tiene pasivos, tiene que mirar a ver si tiene buenas, digamos, en los pasivos buenas tasas, pero en los activos hay una partecita que me llamó mucho la atención y es que yo les dejo ahí cuánto me renta mensualmente, qué tasa tengo, de qué entidad, pero cuando tú lo hiciste, me dije, tengo que subir esa parte y es que literalmente tú tienes una parte donde también pones qué impuestos, pues digamos que podemos llegar a pagar y que podemos empezar a trabajar, que no es solamente a diciembre y entonces uno decir, ya, ¿cómo terminé el año? Sino literalmente cómo tengo que planificar eso, porque vuelvo a decir, ustedes pueden tener la mejor tasa y me pueden venir a decir que se ganaron hasta quién sabe qué porcentaje, duplicaron el dinero, ¿no? Digamos que para los riesgosos que no sé. Pero donde ustedes, pues digamos que empiecen a pagar un impuesto muy grande, pues se lo lleva todo la DIAN, no se lo lleva todo otra entidad. Entonces, no sé, me gustaría mucho para que la comunidad que me lo ha pedido muchísimo, si podemos hacer el ejercicio, así como lo hiciste de poner, por ejemplo, muchos que están en CDTs o en fondos voluntarios que acá hablamos mucho, que nos puedas mostrar un poco cómo lo haces tú. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero, digamos, que tenemos que analizar al momento, digamos, de elaborar un presupuesto es sobre valores netos.
Y cuando hablamos de valores netos es que a veces caemos en el error de, no, yo me gano 4 millones mensuales, yo me gano 5 millones mensuales o 10 millones. La verdad es que esos 10 millones hay unos ingresos. Acá vamos a conectar lo que es renta con presupuesto financiero, ¿cierto? Entonces hay unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, así se llama. Entonces, partimos del ingreso, ¿cierto? Supongamos que esta persona se gana 8 millones de pesos, ¿cierto? Y sobre esos 8 millones de pesos, ese es su valor neto, ¿cierto? El bruto, lo que recibe esta persona. De esos 8 millones de pesos hay unos ingresos no constitutivos de renta que, ¿qué son? Son los pagos para fiscales, ¿cierto? Salud, más pensión, más fondo de solidaridad pensional, para quien le corresponda, ¿cierto? Entonces, lo primero que una persona tiene que hacer al hacer presupuesto es ir a consultar su desprendible pago. A veces ni siquiera sabemos cómo se descarga, ni sabemos lo que dice ahí. Es muy importante que ustedes conozcan su presupuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de un ingreso de 8 millones de pesos, una persona dentro de su esquema de compensación puede recibir hasta el 40% de este valor en ingresos que no constituyen pagos a parafiscales, como por ejemplo que el bono de internet, que el seguro de vida de la empresa, que por ejemplo unos viáticos, un subsidio de alimentación, ¿cierto? Entonces, hasta el 40% de nuestro ingreso puede no ser constitutivo de salud y de pensión. ¿Y eso qué significa? Que una persona de esos 8 millones de pesos puede tener 3 millones 200 que no pagan salud ni pensión, por ende no estás ni aportando a salud. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana tienes una incapacidad, por ejemplo, pues el salario que recibas, que ya no te lo va a pagar tu empresa, sino que te lo va a pagar el sistema de salud, en este caso no va a ser sobre 8 millones de pesos, sino que va a ser, por ejemplo, por 4 millones 800. Entonces, es muy importante que tú sepas dentro de tu esquema de ingresos exactamente qué te pagan y cómo te lo pagan. Y un riesgo aún en pensión. Entonces, si no contribuimos a pensión sobre el 100% de nuestros ingresos, lo mismo, si hay una pérdida de capacidad laboral o la misma pensión que estaremos construyendo, ¿cierto? En nuestra etapa de jubilación, vamos a tener más brechas pensionales. ¿Y qué es brecha pensional, María Paula? Es la disminución del salario que yo tengo mientras hoy soy un trabajador activo o el día de mañana ya soy un feliz pensionado o jubilado por el sistema. Entonces, ¿cómo sabemos, digamos, si estamos, digamos, aportando sobre el 100% de nuestros ingresos a seguridad social? El pago a seguridad social es un 16% a pensión, ¿cierto? Y un 12,5% a salud. Estos son, digamos, para un total de 28,5% que se contribuye al sistema. Acá un dato curioso, Paula. A veces creemos que, el aporte que hacemos a pensión es muy alto. Resulta que el promedio global de los países a nivel mundial, europeos, asiáticos, inclusive americanos, es de aproximadamente el 32%. Esto en promedio se cotiza hacia pensión a nivel global. Nosotros estamos en un 16%. Entonces, ¿qué significa? Aportamos muy poco a pensión. Y de ese 16% de nuestro bolsillo sale un 4%, en salud también un 4%, es decir, un total de nosotros un 8% y el 22,5% adicional lo aporta nuestro empleador. Entonces, acá estamos hablando, digamos, de que sobre estos 16% es lo que efectivamente estamos construyendo, digamos, a pensión. Y acá quiero adentrarme un poquito en materia pensional, María Paula, porque creemos que sobre el 16% estamos construyendo el sistema y la verdad es que no. Resulta que ese 16%, dependiendo en el fondo de pensión en el que yo esté, si yo estoy en Colpensiones o si yo estoy en los fondos de régimen de ahorro individual con solidaridad, el Colpensiones se llama régimen de prima media, y el RAIS es los fondos de pensiones privadas, ¿cierto? Fondos de pensiones. Entonces, dependiendo en el sistema en el que yo esté, es que ese 16% se va a dividir entre gastos administrativos, ahorro, fondo de, digamos, de pensión mínima y seguro previsional.
Cuando hablamos de seguro provisional, es ese porcentaje que cubre que yo el día de mañana tenga una pérdida de capacidad laboral y efectivamente, cierto, reciba un ingreso. Acá hay un tema, un decreto que salió a final del año pasado, donde con el incremento del salario mínimo, cierto, que actualmente no hay forma de cómo determinar cómo va a subir el salario mínimo año a año, porque muchas veces son decisiones políticas, ¿cierto? Que no dependen ni de los actuarios. Y el año pasado, digamos que se subió por un porcentaje muchísimo mayor al de productividad, al de inflación, como cerramos, digamos, el año pasado, un 23%. Entonces salió un decreto de deslizamiento. Todavía estamos entendiendo qué significa eso de deslizamiento, pero pues básicamente es que si el día de mañana las personas que están próximas a pensionarse, ¿cierto? O las personas que tengan una pérdida de capacidad laboral, anteriormente tú por estar, digamos, cotizando al sistema, pues tenías derecho, si cumplías las semanas, a una pensión de vejez o una pensión de invalidez. Pero ahora va a costar más. ¿Por qué va a costar más? Porque casi que el 80% de la población colombiana se pensiona con un salario mínimo. Entonces, si de un año al otro el salario mínimo crece un 15%, un 23% frente al del año anterior, pues ¿quién va a subsidiar eso? O sea, no hay forma de cómo hayan ahorrado para poder pagar pensiones del salario mínimo. Entonces, invitación es que esto no es un tema menor, no es solamente, digamos, un tema presupuestal, sino que nos preocupemos los jóvenes, 18 años, 20 años, 30 años, la decisión del fondo en que actualmente se encuentran es clave. No estamos hablando de pensión, estamos hablando de cómo hacemos crecer nuestro dinero a través de las inversiones. Qué pena ahí sí me dejé un poquito, pero para mí es muy importante que sepamos que esto es clave, que esto es clave, que sepamos que efectivamente nos ganamos los 8, ¿cierto? Y que viene dentro de ese aporte a salud y a pensión y en qué porcentaje efectivamente estamos aportando. Y sobre mi menos mis pagos, ¿cierto? Al sistema de seguridad social, pues sobre estos 7.360.000, haciendo un resultado que todavía no es real. ¿Por qué? Porque para las personas, ¿cierto? Hay un segundo descuento que son los impuestos, ¿cierto? Y es algo que se llama retención en la fuente. Y la retención en la fuente hace parte también de cómo vamos contribuyendo al sistema, ¿cierto? De cómo vamos, digamos, prepagando ese impuesto de renta. Entonces, dependiendo acá el valor, ¿cierto? Que a mí me descuenten de retención en la fuente, pues básicamente mi ingreso menos el valor que yo pague a retención en la fuente, ese va a ser el valor sobre el cual yo voy a hacer presupuesto. Pero ahí no termina todo, María Paula. ¿Por qué? Porque que cuando yo ya estoy, me están haciendo retención en la fuente, hagan de cuenta, señores, señoritas, que ya estamos pagando impuestos, por ende ya nuestra tarifa de impuestos ya no es del cero. Resulta que los impuestos en Colombia son progresivos y marginales y van desde el 0 hasta el 39%. Entonces, si yo ya tengo retención en la fuente, ya no estoy en el cero. Estoy en el valor, que es el 19%. Yo me puedo devolver, o sea, yo puedo pasar del 19 al 0 y hago algo que se llama beneficios tributarios. Entonces, dentro de mi presupuesto, antes de yo querer ahorrar en una cuenta de alta rentabilidad, antes de querer comprarme acciones, antes de querer diversificar, yo tengo que determinar cuánto yo tengo que mandar de mi presupuesto mensual hacia los beneficios tributarios. Y ya una vez tengamos súper definido, ¿cierto? Cuánto es lo que yo tengo que mandar en beneficios tributarios, ahí sí diversifica. ¿Por qué, María Paula? ¿Por qué no al revés? Porque resulta que si yo estoy en una tarifa del 19% o del 28%, y tú hablabas ahorita de tasas de rentabilidad. Entonces, si yo, por ejemplo, me gané el 12, el 13%, pero tengo una tarifa de impuestos del 19%, me gané el 12, pero de ese 12 voy a tener que contribuir un 19%, es decir, gané, pero no me alcanzó, tengo que sacar ahora un 7% adicional para terminar de pagar el impuesto. No hace sentido. Es como cuando tengo la deuda y priorizo la deuda en lugar de, priorizo la inversión en lugar de pagar la deuda, que es como una bola de metal que me está ahí obstaculizando el crecimiento patrimonial. Asimismo son los impuestos, es una deuda que si no la estimo, se puede llevar gran parte de mi patrimonio. No sé si acá nos están haciendo preguntas. Total, ahí hay algo que me gusta. Por acá están haciendo, digamos que algunas preguntas. Yo quiero como resumir en una cosa y es, muchachos, si ustedes ni siquiera saben cuánto están ganando después
digamos, de toda esta parte que decía salud, pensión. Desde ahí ya pueden tener un cambio grande. Segundo, si no tienen la menor idea de cuál Total. retención les están haciendo, ahí ya. Y lo que decía, para que antes de que tú llegaras, imagínate que les hice la pregunta de, ¿ustedes saben cuánto es lo máximo que nosotros podríamos pagar en la parte de retención que nos hace sobre ingresos? Y la mayoría decía, imagínate que empezaron algunos el 7%, el 8%. La gente no sabe que puede pagar hasta el 39% y por eso a muchos el tema de lo que estamos también hablando es que, Debería hacer un claro, alto. Las personas creen que el impuesto es lo que le cobra el banco. Entonces, que cree que el 7% que te cobraron de retención en la fuente sobre rendimientos, ese es el impuesto. O el 4% que te cobró el CDT, ese es el impuesto. No es el impuesto, es un anticipo. Tarifa al final es del 19, si ya pagaste un 7, ok, está bien, pero te falta pagar un 12% y lo tendrás que pagar. Hoy justamente subía un video en donde compartía un certificado tributario de Ualá, que es de esos, digamos, de una cuenta de bajo monto, y Ualá le decía que no le había cobrado retención a la fuente. Entonces, no va a ser la comunidad María Paula, no va a ser la comunidad Stephanie que va a decir, ay, qué chévere, no pague impuestos. No, si el banco no te cobró la retención en la fuente, la DIAN sí te lo va a cobrar cuando presentes y cruces cuentas, que es en agosto, septiembre, octubre, es cuando cruzamos cuentas y es cuánto me pagaste, cuánto me debes o yo cuánto te debo a ti. Entonces, ese porcentaje es un anticipo, no es el impuesto final. Y para las personas que, por ejemplo, están obligados a declarar, ¿cierto? Porque cumplen con las condiciones de movimientos bancarios, ingresos, patrimonio, compras, pero al final su tarifa queda en el 0%, porque muchas personas pueden quedar en el 0%. La declaración de renta, hagan de cuenta que es como un embudo que va decantando, ¿cierto? Los ingresos, entonces mira, voy restando ingreso no constitutivo de renta, voy restando los beneficios tributarios. Entonces, al final, si dentro de esa depuración yo cumplo ciertas condiciones, pago renta. Pero si no, quedo en una tarifa del 0% y ahí sí, ¿cuál va a ser tu impuesto? El 7%, pero solo para aquellos que no están pagando renta. Ese sí es el impuesto. Entonces, nuevamente, si ya ustedes están viendo retención en la fuente, ya saben que están en la tarifa del 19% y ahí la elección de los vehículos de inversión es supremamente estratégico. ¿Por qué? Porque también nos han dicho de que construir patrimonio es esos pasivos. Sí, eso hay que hacerlo. Pero si yo ahorita hoy dependo de un salario, porque el salario es el trampolín que me está llevando a construir el patrimonio, si yo estoy generando más ingresos, rendimientos, dividendos, ventas de acciones, recibo de arrendamiento, pues estos ingresos se van a sumar a tus ingresos laborales y al final tendrás que pagar impuestos por todo. Y si más bien yo hago una estrategia de llevar los ingresos a futuro y reinvierto todas las utilidades que estoy generando, ahí es donde ustedes van a definir cuál es esa estrategia y elegir cuáles van a ser esos vehículos de inversión, así como cuando entra al supermercado y va con el carrito, va diciendo esto es para mí, esto no es para mí, esto es para mí, esto no es para mí. Así mismo es en las inversiones. Es como a veces así. tenemos hipertensión y esas inversiones no son para nosotros. Y para mí la inversión se traduce en flujo de caja, ¿cierto? Yo como genero flujos de caja, yo como puedo, ¿cierto? Generar ingresos sin tributar y yo como puedo invertir estratégicamente eligiendo los mejores vehículos de inversión para mí, simple, sencillo y rentable, básicamente, María P. Total. Aquí tengo unas preguntitas que nos están haciendo referente al tema, precisamente un poquito de antes, y es, pero si en el contrato, supongo que en la nómina nos dicen que tu salario es 8 millones, pero adicional de eso tienes bonos adicionales, y pongámosle ahí, te la debo de una vez, arriendos y todo. Supongo que ahí está diciendo, bueno, ¿y hay qué? La retención, porque después nos pregunta, ¿cómo así que del 0 al 39? O sea, también un poquito como que nos aclares esa parte del asalariado que también tiene otro tipo de ingresos. O sea, que cómo se aplica la retención en los arriendos. Los arriendos y, por ejemplo, si tienen otro tipo de ingresos, pero también eres asalariado, ¿cómo sumas toda esa partecita? Ok, entonces, digamos, dentro del formulario de la declaración de renta son como unas columnas, ¿cierto? Entonces, en la declaración de renta encontramos las rentas de capital, las rentas laborales, encontramos las rentas de honorarios, las rentas de honorarios, sí, encontramos las rentas de capital y encontramos las rentas no laborales.
Entonces, por ejemplo, en el tema de los arriendos, puede que no te practiquen retención en la fuente, pero no es ¿por qué? Porque seguramente si tú le tienes arrendado a una persona natural, pues no te va a hacer retención en la fuente, ¿cierto? Pero resulta que sí vas a tener que pagar el impuesto y ahí me abres paso, digamos, a hablar de un tema importantísimo y es que los invito a que revisen en su declaración de renta y nos escriban aquí en el chat. Debajo del renglón de retención en la fuente hay un renglón que se llama anticipo de renta. Quiero que, y por favor vayan en tiempo real y vayan y miren la declaración de renta y nos escriban acá en el chat. María P. Steffi, yo tengo anticipo de renta. ¿Listo? ¿Qué es el anticipo de renta? Pues resulta que el anticipo de renta, así como la retención en la fuente, es el mecanismo de que la DIAN vive, ¿cierto? La DIAN vive el recaudo. Así es que va teniendo su flujo de caja. Todos los meses le vamos pagando retención en la fuente. Pero si la DIAN no tiene, si tú tienes un ingreso que nadie te está haciendo retención en la fuente, pues ¿qué hace la DIAN? Te va a retener a ti. Y eso se llama autorretención. Y esa autorretención, amigos y amigas, es un mayor valor del impuesto, que se causa cuando no tengo retenciones en la fuente suficientes. Y ahí también hay que hacer planeación. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser hasta un 75% del impuesto. Pues imagínense, si su renta el impuesto son 10 millones y su anticipo son 7 millones 500 más, pues no vas a pagar 10, pagarás 17 millones 500. ¿A quién le genera anticipo? Pues a aquella persona que efectivamente tiene menores retenciones en la fuente. Y es un aspecto muy descuidado dentro de los inversionistas, ¿cierto? Que tienen otros ingresos adicionales. O los profesionales que tienen varios contratos, los médicos que tienen varios contratos por honorarios, o los ingenieros. Tú que estás en la industria de tecnología, María P., ingenieros que suelen tener varios ingresos, ingresos de Colombia, prestan servicios honorarios a otras empresas o la cátedra, o sea, que tienen una diversidad de ingresos, entonces, pues eso puede generar un impacto significativo dentro del impuesto, digamos, de renta. Acá les como mostrar cómo se ve la declaración de renta. Hagan de cuenta que acá estas rentas no laborales, estas que van acá arriba, estas son las que van a la tarifa del 0 al 39%. Los dividendos también van al 0 al 39%. Resulta que acá, así sea grabado, ay Dios mío, listo. Entonces acá existe, y es que resulta que existen dividendos grabados y no grabados. Entonces ahorita, próximo, estar, digamos, en el proceso, digamos, de declaración de renta. Y los inversionistas creen que ya con el certificado que emite el broker, ya con eso se puede declarar renta y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque necesitamos el certificado que te emite Terpel, el certificado que emite Celsia, el certificado que emite Bancolombia sobre los tipos de dividendos que tienen. Son grabados y no grabados. Y dentro de los grabados es que está exactamente cuál es la tarifa de impuestos que tú vas a pagar. Acá pensión exenta y acá 15 al 20%, dependiendo, ¿cierto? Del ingreso. Entonces, fíjense que existen varias tarifas de impuestos. Entonces, 0, 29, exenta, 15, 20%. Entonces, es muy importante saber cómo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo rendimiento financiero, 0,39%. Si yo soy un pensionado, estoy en renta exenta. Entonces, si yo soy un pensionado que genera rentas de capital, pues tengo dos tipos de rentas, exenta más 0,39. Si yo soy un inversionista que tiene rentas de capital, pero además tiene dividendos, pues tienes dos tarifas de impuestos. Si soy una persona que vende acciones poseídas por 2 años, tengo rentas laborales al 0,39 y tengo ganancias ocasionales pagan dividendos pagando esta tarifa. Entonces, tengo una combinación en donde el 104% que hablamos ahorita es apenas una parte del proceso, digamos, de inversión. Claro, cada producto es diferente. Por eso, cuando alguien me pregunta, ¿el CDT es el mejor porque esto es la rentabilidad? Yo le pregunto también, ¿y es que usted sabe cuánto tiene que pagar de impuesto por eso? Y usted Hagamos también un quiere. ejercicio Eso, hagamos un CDT. Entonces, mire, total. por ejemplo, ¿qué se paga en un CDT? Entonces, partamos de, supongamos que yo abro un CDT de 10 millones de pesos, ¿cierto? Ese es mi capital. Entonces, 10 millones capital. Y supongamos que yo voy a invertir a 12 meses, ¿cierto? Una tasa del 10%. Entonces, pues va a ser esto por esto. Entonces, este millón va a ser, bajar acá, el 10%, y acá la voy a modificar.
y este es el rendimiento, ¿cierto? Entonces, al final, la persona recibe 11 millones de pesos, ¿cierto? Entonces recibe capital más rendimiento. Al vencimiento que le van a cobrar, le van a cobrar un 4% sobre este millón de pesos, ¿cierto? Esta es la retención. Entonces, neto le van a entregar 11 millones menos los 40.000 pesos. Entonces, neto va a recibir 10.960.000. Llega el momento de presentar el impuesto de renta, pues esa persona, supongamos que su tarifa es del 28%, va a pagar un 28%, es decir, impuesto de renta. Entonces, esta persona va a tener acá impuesto de renta. Entonces, va a tener que pagar 280.000 pesos, ¿cierto? Pero resulta que los CDTs tienen un beneficio tributario que se llama componente inflacionario. Y el componente inflacionario es que una parte del rendimiento no tributa. Confírmeme si conocen ese beneficio. Si no, lo encuentran en el artículo 38, raya 1 del Estatuto Tributario. No es otra cosa más, María Paula, que la inflación es una partecita que se está comiendo el poder adquisitivo de nuestro dinero. Entonces, el componente inflacionario es como que no me gané el 10%, me gané el 10% menos la inflación. Eso fue lo que efectivamente me gané. Y cada año es distinto. Entonces, por ejemplo, para este año 2025, que es la declaración de renta que vamos a presentar ahorita, fue el 55.43%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el 55.43% del millón que me gané no paga impuestos y voy a pagar impuesto a renta sobre la diferencia. Entonces, estamos hablando que el componente inflacionario de este personaje sería 554.000. Y yo pagaré renta sobre la diferencia, es decir, 1.000.000 menos 554.000, es decir, sobre 445.000, es que efectivamente pagaré el 28% de renta. Ahora sí. Entonces, el impuesto de renta son 124.000. ¿Yo cuánto había pagado? Yo ya había pagado 40.000 pesos. Es decir, que al momento de presentar mi impuesto de renta, pues yo tendré que pagar lo que me hace falta. 124.000 menos 40. Retención. Este es el impuesto que pagaré en agosto. Entonces, fíjate que la retención fue un anticipo, pero ese no es el impuesto final. Entonces, al final de los 11 millones de pesos que te ganaste, realmente tu utilidad real son 10.915.000 pesos. Me encanta ese ejercicio. Y hay una cosa que quisiera saber. Esto es la DIAN. Entonces, señores, impuestos DIAN. Y sí, y ahora, ¿cómo les mostramos el de la UGPP? Porque ya está la DIAN, que tiene algo que pasa, y la UGPP con los parafiscales, ¿cómo sería? Entonces, en parafiscales sobre estos rendimientos que yo tengo acá, ¿cierto? Es que efectivamente yo tengo que mirar si ese rendimiento, no solamente mi CDT, sino cuál es mi tarea, ¿cierto? Primer paso para la UGPP. Entonces, primer paso, mes a mes, determinar qué ingresos tuve. Entonces, porque decimos, no, pero es que 1.000.000 me gané 1.000.000 de pesos, no me tocó pagar. Pero es que ese mes, por ejemplo, se te vencieron 3 CDTs. Ese mes, por ejemplo, vendiste acciones del mercado global colombiano. Ojo, las utilidades del mercado global colombiano son beneficio tributario para la renta, no para la seguridad social. Entonces, yo vendí acciones, recibí un CDT, lo que tengo que hacer es sumar todos mis ingresos. Entonces, supongamos el ejercicio, vamos a decir que esta persona se tenía invertidos, digamos que 40 millones de pesos, para que acá el ejercicio nos dé. Entonces, 40 millones de pesos y mis rendimientos, ¿cierto? Entonces, en rendimientos tengo los 4 millones de pesos. Entonces, lo primero que tengo que determinar es si esos 4 millones de pesos son mayor a un salario mínimo. Sí, ¿cierto? Sí es mayor. Perfecto. Ahora tengo que determinar si tengo capacidad de pago. ¿Y qué es capacidad de pago? Les decía ahorita, es descontar los costos, ¿cierto? En este caso, del 28.08%. Entonces, 28.08%. Entonces, este es el costo presunto, ¿cierto? Porque imagínense un CDT, ¿qué costo real tiene un CDT? 4 por mil, retención en la fuente es muy bajito. Entonces, opta por el costo presunto. Entonces, ahora sí, si este valor, estos 2.876.000, es mayor que un salario mínimo,
mensual legal vigente, pago. Entonces, nuevamente, 2.800. Entonces, fíjese que aunque mi ingreso de 2.000 descontando los costos, si es, en este caso, nos dio que sí paga, ¿cierto? Pero ¿sobre qué base pago? Pago sobre el 40% del ingreso. Entonces, acá hay varios errores también. Entonces, las personas dicen, ah, no, pero es que mi 40% es mínimo. Y entonces aquí pagas sobre un salario mínimo. Entonces, acá básicamente, ¿no? Y es que, por ejemplo, imagínense que el 40% le dio menos que un salario mínimo, ¿cierto? Vale Ujú. 903, 930. Entonces, fíjense que la persona que su 40% es a un salario mínimo está pagando sobre 599.000 pesos de más. Conforme María P, si ahí estoy siendo clara en esa precisión que estoy diciendo. Yo hasta ahora estoy perfecta y clara. Eso está. Si alguno tiene alguna Entonces, inquietud, fíjense, no la dice. Ajá. entonces, fíjense que esta persona, su 40% es 1.750.000, pero tiene que cotizar sobre un salario mínimo. Significa que está pagando sobre un ingreso que no tendría que pagar, pero le toca pagar porque la base es el mínimo. Entonces, la persona, resulta que los aportes a seguridad social son regresivos y la declaración de renta es progresiva. Entonces, progresivo, ¿qué es? El que más gana, más paga. Regresivo, ¿qué es? El que menos gana, más paga. Entonces, imagínense, el que le gusta generar rentas chiquiticas y le toca pagar seguridad social, pues se está quitando el 28.5% de su utilidad en seguridad social, más un 28% en impuesto de renta. ¿Cuánto te estás ganando? Haz el cálculo. Entonces, básicamente, generar rentas pequeñitas de salarios mínimos no es negocio. No es negocio para el inversionista, porque está dejando sobre la mesa un gran porcentaje. Entonces, este ejercicio que estamos haciendo acá es lo ustedes mes a mes tienen que hacer como inversionista. El viernes me escribió un cliente y me dijo, "Este llegó el mes de pagar seguridad social". Entonces era como el este finito saber cómo se hace el cálculo y demás. Qué chévere que entremos en esa conciencia de, bueno, me toca pagar, pero próximamente voy a optimizar para que, digamos, por ejemplo, no me toque pagar a la seguridad social. Acá hay varias cosas a tener en cuenta porque va a depender si eso te va a servir para tu pensión, si estás próximo a hacer el cálculo de pensión, muchos aspectos, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta de edad, de ingresos, para saber exactamente qué beneficios vas a tener sobre esas contribuciones al sistema. Entonces, estos esta tienen que hacer, qué inversión tengo, cuánto tengo que pagar de impuestos. Entonces, fíjense, si a esta persona le toca pagar seguridad social, entonces, ¿por cuánto pagaría? 28.5% del pago. Pagó 490.000. Entonces, realmente este inversionista, ¿cuánto se ganó? Pues, básicamente, menos esto, de los 44 millones de pesos le quedaron 43.162.000. Esta es la utilidad real. Entonces significa que este personaje dejó de invertir 900.000 pesos. Es dinero que ya no tiene. Es decir, dejó sobre la mesa 837.000 en impuestos y seguridad social. Entonces, en interés compuesto, por ejemplo, si yo, no sé si tienes por ahí, María Pela, compuesto, si con 800.000 todos los meses en 10 años, ¿cuánto te da? Dame un segundito ahí. Entro de una vez a la de Haga Colmaya. la seguridad social sobre 4.98 porque igual el impuesto de renta no se paga todos los meses. Sobre 498, listo. 4.98.750. Di tú que Dame. todo lo seguridad social sobre tus inversiones porque ya tienes el ingreso todos los meses. Si esa plata en lugar de pagar el sistema de seguridad social lo inviertes en 10 años, ¿cuánto tendrías? 498. ¿Quieres a qué tasa? 8%, digamos. Nosotros tenemos una página que se llama Colmaya. Espérame un segundito a ver si estoy share. Lo voy a quitar acá. Listo, creo que ya. Listo. Ahí lo ves. Sí, 85 millones de pesos más o menos lo que te estarías a 10 años. Social, tú estás pagando 498.000, pero al principio dijimos, de eso solamente se va a ir al ahorro. Por ejemplo, si estás en un fondo privado, el 11% de esos 498.000. Entonces, 11, estamos hablando de que solamente un salario mínimo por el 11%. Solamente 192.000 se van a ahorro. El resto, costos administrativos, seguro previsional, dinero que no inviertes.
Por eso existe una brecha pensional, porque no todo se va al ahorro. Y además, la pensión no es el equivalente a me gano 10, mi pensión van a ser 10. No, la pensión es apenas para mantener el estilo de vida y no alcanza para mantener el estilo de vida Total. básicamente. Mínimo. Entonces, fíjense la importancia de, en lugar de pagar impuestos, yo reinvertir el 100% de mi capital. Cuando yo hago este ejercicio con los clientes es como wow, o sea, nadie me lo había visto mostrado de esta manera, ¿cierto? Porque creemos que la seguridad social va por separado, los impuestos van por separado, el riesgo va por separado. No, si yo no contemplo todas las variables, básicamente tengo un socio oculto, como hablábamos ahorita, que se está llevando todas mis utilidades. Y si le estamos Total. hablando, nunca en la historia de Colombia, a partir de la reforma 2277 del año 2022, la DIAN se había quedado con más utilidades que los mismos dueños de las empresas, porque tributa a la empresa y tributa al empleado. Entonces, ¿qué es el dueño de la empresa? Entonces, son dos tarifas de impuestos que se están tomando, que se pagan por separado, pero a fin de cuentas salen de la misma utilidad de la empresa que paga el salario y además le paga los dividendos al accionista. Entonces, ¿cierto? De entrar en conciencia, un ejercicio de planeación, es lo que nosotros hacemos a diario con nuestros clientes, en la información que compartimos a diario. Toda la información que nosotros compartimos a diario es producto de las asesorías que tenemos con clientes, de poder compartir con ustedes lo que en el día a día, ¿cierto? Viven las personas, los retos que existen, ¿cierto? Los requerimientos de cada una de las entidades por la omisión o por la inexactitud, porque acá hay muchas personas que sí pagan, pero no pagan de manera correcta. Entonces hay prestadores de servicios que pagan por su prestación de servicios, pero no pagan por los rendimientos del CDT. O el que Ujú. no paga por la utilidad de las acciones ni por los otros contratos que tiene, porque o hay personas que, como en las empresas, digamos, para que le puedan pagar, le piden la planilla y tiene 3 empresas y pasa una misma planilla para todas. Entonces, ahí hay riesgos muy grandes. La sanción por omisión, María P., es del 100% lo que tendrías que haber pagado. Entonces, imagínate, si tendrías que haber pagado 10 millones, la UGPP te cobra 20 más los 10. Pagas 30 más intereses de mora Total. teniendo la inexactitud. Total. ¿Cuánto es la Ujú. inexactitud? El 60% de lo que dejaste de pagar. Es muy caro, muy oneroso. Total. Ahí hay algo que me encanta, me encantó todo este ejercicio y me encanta que ya las personas, para mí lo importante es que dejen de, yo siempre digo, ¿no? Dejen de preguntar, es solamente la rentabilidad, ¿no? Acá ya vimos un ejercicio de tener en cuenta el tema de parafiscales, tener el tema en cuenta de impuestos, tener en cuenta también que no todos los productos son para todos. Yo quisiera como que nos centráramos en esta última parte del live en dos cosas, ¿no? En el tema de las inversiones de acciones también, me gustaría un poquito esta parte de los beneficios que tienen en acciones, ya que la comunidad sé que está aprendiendo mucho este tema, tanto en valorización como en dividendos. Y la última parte también como de pronto en esos productos, yo como decíamos al principio, les digo mucho, tengan en cuenta esos productos que se hicieron para beneficio tributario y precisamente para no estar pagando o ganando mes a mes y recibiendo eso y no a largo plazo, porque ya vieron que muchas veces esas tasas, a pesar de verlas tan altas, nos estamos pagando por otro lado, entonces realmente no son. Entonces, si quisiera como que los dividieran esta última partecita también como en eso. Uh -huh. Bueno, entonces, digamos, en las acciones, en Colombia tenemos un hit, beneficios tributarios, ¿cierto? Resulta que hay un beneficio que se llama utilidad en venta de acciones, listadas en una bolsa colombiana, MGC. Y acá quiero decirles algo, chicos, y es que el beneficio que existe no es por defecto. Quiere decir eso, que el hecho de que yo invierta en la bolsa colombiana no significa que me voy a tomar el beneficio. ¿Por qué? Depende de cómo el contador lleve la información en la declaración de renta. Nuevamente les digo, todo lo que hablamos es producto de casos reales de la vida real. La semana pasada me senté con un cliente y me mostró su declaración de renta y me dijo, yo invierto en bolsa colombiana y yo por eso no pagué impuestos. Cuando yo le revisé su declaración de renta, el contador profesional, digamos, que presentó su renta, no tomó el beneficio tributario. Es decir, que él pagó renta sobre las... ¿Cómo se reporta? ¿Cómo debe verse en su declaración de renta? Entonces, como les decía ahorita, que hay un ingreso no constitutivo de renta. Entonces, voy a volver a compartir pantalla para mostrarles, ¿cierto? Y explicarles cómo debería verse.
MGC, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el artículo 36-1 del Estatuto Tributario? Ahí vayan y consulten y encuentran toda la información. En la página de la Bolsa de Valores encuentran el listado, ¿cierto? Encuentran el listado de acciones y ETF. Acciones y ETFs. Entonces, ¿cuál es el beneficio tributario? Que la utilidad en venta es no grabada. La utilidad en venta, ¿cierto? Pero resulta que en la venta, yo tengo la venta, tengo una utilidad y tengo un costo, ¿cierto? Y al final voy a tener renta líquida, ¿cierto? Entonces, hagan de cuenta que si ustedes vendieron 20 millones, de esos 20 millones de pesos, su costo eran 15, es decir, eso le costó la acción y se ganó 5 millones de pesos, ¿cierto? Es decir, que 20 menos 5 menos 15 me da 0, ¿verdad? Pero sí, en este caso de este cliente que les estoy compartiendo, ¿cómo se vio en el caso de él? En el caso de este cliente, pues le dejaron el costo, pero la utilidad se la dejaron acá como renta líquida. Y sobre eso pagó impuesto, pero él asumía, no, sobre esto no pague nada. Entonces, acá en su renta líquida debe de verse 0. Ahí debe de verse 0. Así ustedes garantizan que efectivamente se, se está aplicando el beneficio tributario que, como les digo, no es por defecto. Todo depende de cómo se lleva en la declaración de renta. Ahora bien, volvamos acá al ejercicio. Esta persona se ganó 5 millones de pesos. Entonces, sobre estos 5 millones de pesos sí hay pago de seguridad social. Porque el beneficio es solamente en renta. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que, ¿cierto?, determinar. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la OFPP? Cuando tú presentas la declaración de renta, viene a mirar acá en tu declaración de renta cuánto tienes en utilidades. Y dice, calculadora en mano, esta persona probablemente tuvo capacidad de pago, no me pagó, lo requiero, y que me explique, ¿cierto?, el por qué no me pagó seguridad social. Entonces, muy importante, Total. ¿esto dónde se ve? ¿Dónde se debe registrar? En las rentas no laborales. No somos, Ujú. muchos de los inversionistas no son contadores, pero es de los básicos que deben de conocer. ¿Cómo se reporta las utilidades en venta de mis acciones? ¿Cómo saber que efectivamente mi contador me está tomando el beneficio tributario? Lo mismo, garanticen que en su declaración de renta el contador les está tomando el beneficio tributario, el componente inflacionario de los CDTs. Nuevamente, muchas rentas que vemos no se toma el beneficio del componente inflacionario y creemos que por defecto no lo tomamos y no, todo depende cómo vaya en la declaración de renta. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque terminamos pagando por cosas que efectivamente no tendríamos que pagar. Súper. Nos preguntan por acá que cómo funcionaría si son en la bolsa de Nueva York, o me imagino que en otro tipo de bolsa que no sea la colombiana. Utilidades a la tarifa marginal. Entonces, sobre esos 5 millones de pesos, entonces acá utilidad, ¿cierto? Entonces acá la utilidad sería, digamos, no sería no grabada, sino acá básicamente, pues, que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, básicamente el costo son 15, renta líquida de 5, y sobre esto tu tarifa de renta, si es del 19, pues pagas el 19, si es del 28, pagas el 28, dependiendo, este es el impuesto al 19. Entonces, acá en las inversiones, entonces acá vienen, esta es la capa 1 del impuesto, ¿cierto? Y la capa 2 es el dividendo. Entonces, el dividendo paga. Para las acciones colombianas, supongamos que en dividendos esta persona recibió, no sé, 500.000 pesos. Entonces, Ujú. del dividendo colombiano pagará su tarifa marginal de renta. Si es del 19, paga el 19%. Pero para los activos americanos, paga el 35%. En Estados Unidos, dividendos del exterior, 35%, del cual afuera pagaste 30% y en Colombia pagas el 5% adicional.
Entonces hay personas que pagan el 30, pero no están declarando los dividendos acá en Colombia. Entonces, porque veo las rentas y sí, yo tengo y recibiste dividendos, sí, los declaraste, no. Entonces, muy importante, ¿cierto? Porque estamos haciendo algo muy bien, invertir, crear patrimonio. Entonces, no hay necesidad de ocultar patrimonio, no hay necesidad de sacar estamos invirtiendo fuera con el salario que ya está pagando impuestos y no declaro el patrimonio que tengo afuera. O sea, ocultando, no hay necesidad de ocultar, porque por tener el activo lo único que tengo que pagar son los dividendos. Mientras no venda no tendré que generar ningún impacto, digamos, en renta. Y creo que eso sería para otro lado. Total. Es ¿en qué momento pago impuestos? ¿Cierto? Porque hay muchos mitos en eso, ¿cierto? Creemos que pagamos impuestos solamente por declarar que tengo el activo y no es así. No, y además que sabes que, por eso quería invitarte también, como te decía, a mí me gusta mucho personas que den valor. Hubo un tiempo que me preocupaba mucho que la gente decía, yo no compro acciones en Estados Unidos, sino en Europa, porque allá el dividendo es el 15%. Y yo les decía, Dios, no, ustedes terminan pagando acá lo mismo. Si pagaste 30 en Estados Unidos, tienes que terminar pagando acá el otro 5%. Entonces, ese tipo de mensajes a veces con de las acumulativas, bueno, ese es otro tema que obviamente sí, sí hay cosas muy interesantes de no recibir el dividendo directo, pero también no sé si has visto esos videos en los que dicen cuánto deberías tener para ganarte un dividendo de 1 millón de pesos de tal acción. Y yo a veces digo, eso está incompleto. Cuidado porque es el 35%. Ojo con esas recomendaciones porque pues eso puede traerle a una persona un problema después en no estar pagando ese impuesto o estar pagando impuestos tan altos como estos, ¿no? O, y, o, y creer que necesitamos, digamos, porque me gusta mucho hablar con los clientes en términos de flujo de caja. Entonces, creemos que que el capital que vamos a construir nos va a alcanzar, pero cuando no contamos con lo que toca pagar en impuestos, puede que esos $500.000 que necesites no sea suficiente y necesites 700.000, incluyendo los impuestos. Y eso puede ser la diferencia entre que llegue a los 80 y se me acabó la plata y viva otros 20 años. Entonces, es tan importante como saber si el patrimonio es suficiente para vivir el tiempo que estoy proyectando. Parte del cálculo en planeación financiera es a qué edad me quiero retirar, con qué patrimonio, Uh -huh. de qué, ¿cierto? Entonces las personas dicen, no, pues de mis inversiones, sí, pero ¿de qué vives? De las ventas, de las acciones, de los dividendos. Las ventas tributan, los dividendos tributan. Ay, voy a vivir de la plusvalía. Sí, vas a vivir de la plusvalía, pero tienes que vender las acciones para vivir de la plusvalía. Entonces, hay muchas personas y me gusta mucho hablar con mis clientes en términos de desacumulación, de qué voy a vivir, cómo voy a generar los ingresos. Y eso es parte del flujo de caja, ¿cierto? De determinar efectivamente cuánto voy a necesitar para poder decir que efectivamente me va a alcanzar para vivir el resto de la vida. Súper. Y en este último momento, digamos, aprendiendo tanto contigo, cuéntanos un poco, así como Stephanie, ¿qué tipo de productos y digamos que recomiendas mucho por tener este tema de beneficio tributario y quitando un poco que lo que espero que la gente también haya entendido, ese tema de ser joven y estar diciendo ya quiero tener algo que me rente mensual, que eso es algo de tener mucho cuidado por este tipo de cosas que dices, impuestos para fiscales, ¿qué otro tipo de productos crees tú que realmente generen patrimonio, generen valor para una persona para poder tener riqueza a futuro y sobre todo en los momentos que ya no somos laboralmente, pues ya no tenemos las mismas capacidades que es de pronto en nuestra vejez y que a veces lo vemos tan complicado, pero allá es donde deberíamos estar también apuntando. Entonces, fíjate que acá ahorita hablábamos, ¿cierto? Que existen distintas tarifas del impuesto, ¿cierto? Entonces, acá hablábamos de que hay ingresos de pensión como renta exenta al 0%, exenta es al 0%. Entonces, por ejemplo, el, los fondos de pensiones voluntarias, ¿cierto? Los seguros privados de pensiones. El primer vehículo en el que deberíamos invertir es aquel que me ayuda a pagar menos impuestos. Y ese es el fondo voluntario de pensión. Entonces, en el fondo voluntario de pensión que deberían cambiarle el nombre. Es Sí. voluntario de inversión colectiva. Lo que pasa es que los fondos voluntarios de pensión son administrados por fondos de pensiones, los fondos de inversión colectiva por terceros, por personas, otro tipo, ¿cierto?, de administradores de portafolio. Entonces, los fondos voluntarios de pensión y los seguros pensionales son, sin lugar a duda, el tripack de los beneficios y el cuatropack es el seguro pensional, porque además del beneficio tributario, el diferimiento en renta, generación de ingresos sin tributar, me da la gestión de riesgos, ¿cierto? Entonces, acá hay
fondos voluntarios para empresarios, para las personas que en su día a día están ahorrando, para metas de corto plazo como lo es vivienda, entonces sacarán los rendimientos libres de impuestos, para los que tienen hijos, para los que tienen dependientes económicos, pues los seguros pensionales también dan un tema de gestión de riesgo. Entonces, acá la invitación que yo les hago es, primero, si ya su salario le están haciendo retención en la fuente, analicen, ¿cierto? Hablen con su contador qué necesitan hacer para hacer optimización de beneficios tributarios. Nosotros tenemos un espacio, tenemos, digamos, un equipo de personas en donde de asesores financieros en donde tenemos una asesoría sin costo y acá hago un poquito de contarles, digamos, también lo que hacemos nosotros, María P. Tenemos espacio, una sesión de 1 hora donde no generamos, digamos, ningún cobro. Allí les ayudamos, digamos, a las personas a analizar qué tienen que hacer en términos de beneficios tributarios y asimismo les ayudamos a buscar distintos vehículos de inversión con optimización tributaria, donde lo encuentran en línea en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Allí pueden entrar y solicitar esa asesoría sin costo. Estamos súper dispuestos a poder apoyarlos para las personas que ya necesitan un tema muy puntual en seguridad social, optimización de impuestos. También tenemos unas asesorías pagas que son, digamos, directamente ya conmigo desde la parte estratégica. Entonces, antes de invertir, deberían responder esas preguntas, María P. Definir su esquema de beneficios tributarios y ahí sí, el límite en la diversificación de los activos. Partimos de optimizar los beneficios tributarios, el resto ya es pensar en crecimiento, ¿cierto? En donde en esos otros, en donde, por ejemplo, en este activos como de pensiones, de beneficios tributarios, igual hay muy buenas rentabilidades, ¿cierto? Los portafolios tienen muy buenas rentabilidades, pero hay otros activos, ¿cierto? De mayor crecimiento que le gustan a la gente, los criptoactivos, las acciones, obviamente allá hay muy buen crecimiento, pero crecimiento que también paga impuestos. Entonces, optimicemos esto, enfocémonos en diversificar el portafolio. La diversificación, así como está la pirámide de necesidades de Maslow, donde primero cubrimos nuestras necesidades básicas, ¿cierto? De vestir, alimentación, transporte, y luego ya otro tipo de cosas, asimismo unas inversiones. La base de la pirámide es tener flujo de caja positivo, ¿cierto? Libre de deudas, pagar todo el esquema, digamos, de impuestos, riesgos, todo lo que va hacia seguros, y lo último, inversiones y la diversificación. Si hacemos ese paso a paso, créanme que una contingencia el día de mañana no nos va a afectar. Vamos a cubrir cada uno de estos riesgos y situaciones en el día a día. Estefa, me encanta, pues digamos que toda esta última parte también que decías, y es, yo por eso, como decía al principio, nosotros estamos los financieros que obviamente estamos detrás de siempre de la rentabilidad, de mirar todo esto, pero sabemos que sin el tema impositivo no se puede, y yo creo que ahí les dejo toda la invitación también que dijo Estevi, es yo siempre creo que todos los contenidos que generen valor para el país y educación financiera es bueno. Entonces, ¿cómo la pueden encontrar? Si quieres, diles cómo estás, en qué redes estás, cómo es tu página, si quieres hasta mostrar, me parece valioso. Me pueden encontrar en Instagram como @finanzas con Stephanie, en LinkedIn, para los que les gusta esa red, allí. LinkedIn, ¿saben que comparto en LinkedIn? A diario, situaciones reales de clientes. Yo atiendo 8 o 10 reuniones en el día. Entonces, de la reunión en donde digo, venga, esto hay que contarle a la gente que no les pase esto, entonces en LinkedIn tengo contenido de casos de clientes muy específicos. En YouTube, la verdad, estoy explorando esa plataforma, pero por allí encuentran videos muy interesantes. Compartimos 2 videos por semana. Me encuentran como Finanzas con Stephanie. Y bueno, en TikTok, también una plataforma realmente nueva para mí, pero por ahí me encontrará, digamos, con varias información. Entonces, qué chévere que por allá nos sigan, tenemos muchos recursos gratuitos, los encuentran todo en nuestra página web que está allí en cada uno de los perfiles. Tenemos plantillas para mirar beneficios tributarios, tenemos plantillas para hacer presupuesto, tenemos plantillas para hacer pagos de seguridad social, tenemos plantillas para brecha pensional. Lo que encuentran es material para descargar allí gratis desde nuestros portales. Entonces, buenísimo que vayan y los descarguen y le echen ahí la lecturita y no lo dejen ya, sino aplicar, es lo importante. Me encanta, me encanta. Entonces, ya saben, la siguen, sé que hay algunos de que ya han dicho ya, la estoy siguiendo y todo este tema.
última preguntita que creo que ya por acá están diciendo LinkedIn. Mira bien, la plataforma de LinkedIn es más un tema de profesionales. Entonces, por ahí es chévere. También la sigo por ahí. Entonces, por ahí pueden ver. Y por ahí, última preguntita que por acá dice, si se compra dólares digitales en una app, ¿cómo se relaciona en la declaración de renta y qué se paga de impuesto? Y yo hablaría que no solamente en dólares, sino que efectivamente en cualquier tipo de stablecoin o cualquier tipo de dólar, euro, cualquier moneda. Ok, entonces, las operaciones en dólares se declaran en pesos en Colombia, entonces lo que hay que hacer es convertir a pesos al día en el que hiciste la compra. Entonces, si compraste el 1 de enero, ¿cuánto estaba el dólar el 1 de enero? Dólar a pesos. Esa es la conversión y es un valor patrimonial, ¿cierto? Tienes que llevar, decir, mira, al cierre del año yo tenía $500 que representaban este valor en pesos. Sobre las utilidades, entonces lo mismo, los rendimientos, ¿cómo se calculan? Cada día que recibiste el rendimiento, tendrás que calcular la TRM cada uno de esos días para determinar el valor en pesos de la utilidad que te ganaste. Ese es el ejercicio y el reto que existe en las inversiones en dólares, que hay que ser muy juicioso, ¿cierto? En cada uno de qué día compré, entonces la TRM el día que la compré, siempre llevar el cálculo en pesos, llevar exactamente cuánto me costó, porque cuando la venda tengo que saber cuánto me costó para saber exactamente cuánto tengo que pagar en seguridad social y asimismo cuánto tendré que pagar en renta. Entonces, a declarar los saldos de estas inversiones porque estamos haciendo algo bien, invertir y que en algún momento van a convertir en nuestro patrimonio. Entonces, si no lo declaramos hoy, cuando tengo 1000, tengo 100, pues el día de mañana cuando tenga 100.000, ¿cómo lo voy a traer? ¿Cómo lo voy a centralizar? Es decir, ya no quiero los activos, sino que ahora quiero comprar el apartamento, construir el apartamento y vivir de la renta. Entonces, esa centralización puede generar allá que aparecen patrimonios injustificados. Entonces, a reportar cada una de las operaciones, muy juiciosos saquen sus certificados, se viene temporada de renta y que esta sea la temporada en la que van a normalizar cada uno de sus activos y reportar la información conforme es. Mil gracias por todo, por tu espacio, por esto que también hiciste con la comunidad y seguimos por ahí. Cualquier cosita nos estamos hablando, ya te siguen, yo sé que los de la comunidad y a ustedes también, muchachos, por habernos visto acá. Un abrazo grande. A ustedes, muchas gracias, María Pe. Y chao por acá también. Vale, vale. Chao, chao por acá.